Bueno, hoy quiero compartirles tres situaciones diferentes. Quiero que exploremos las redes desde otra perspectiva. Y esas tres situaciones y otras tantas que comentaré buscarán invitarlos a explorar esa otra arista que tienen las redes, lo que está detrás que muchas veces no se ve tan fácil, lo que tal vez muchas personas ignoran porque desean ignorarlo, porque no les importa o porque tal vez simplemente no se han detenido a pensar en la consecuencia del uso irresponsable de las redes sociales. Pero veamos cada caso en concreto. Go to Palestine! I kill you! Go to Palestine! Palestine! Sebastián. Stay Palestine one more time! Stay Palestine one more time! Are we yes? Stay Palestine one more time! Stay it! Stay it! Bien, en este primer caso se observa como un señor que va por la vía pública, eh, ve a unas personas que están con chalecos o chaquetas de la UNICEF recogiendo fondos para Palestina. Y esa persona se sale de casillas y entra mm, en un estado de furia y totalmente fuera de sí, incluso amenazar a estas personas que están recogiendo eh, dinero para Palestina. Esto ocurre en la vía pública y es importante. El segundo evento, que ustedes pueden ver en cualquier parte en las redes, son la cantidad de videos, de los cuales no voy a reproducir ninguno, indudablemente. Ese no es mi objetivo. No se trata de revictimizar a nadie, de allí la idea también de cubrir precisamente los rostros de las personas en los videos. Y por qué este tipo de eventos en los cuales se graban a personas pueden tener una injerencia tan negativa en otros contextos en los cuales me detendré más adelante. Veamos este caso. Necesito más proteína, cápsula, contenido. Allá viene otra receta donde viene más. Necesito más. Necesito más. ¿Sabe qué? Háblale a la patrulla. Necesito más. Háblale a la patrulla y que se la lleve. ¿Dónde está la otra receta? Ya me pegaste la cabeza, estúpido. No quiero mi otra receta. En este segundo caso se trata de una mujer ya de edad, de nuevo cuyo rostro cubrimos para no revictimizar a las personas, que también se exalta porque acude a una farmacia a pedir obviamente las medicinas de una receta y le dicen que no le entregan más. Y los que graban en este caso el video no son otros terceros que están presentes en la farmacia, sino los mismos funcionarios de la farmacia, tal vez para protegerse, tal vez para tener evidencia de lo que está ocurriendo, etc. Y casos como este se encuentran muchísimos. En México recientemente hubo uno, que tampoco voy a reproducir acá, de una señora que fue a comprar un tiquete y ese tiquete, cuando intentó pagarlo con sus tarjetas de crédito, pues se fueron rebotadas las tarjetas porque había una falla allí en los sistemas y esta persona en medio de su ira salta a la baranda y decide tomar los computadores de las personas que estaban allí trabajando y arrojarlos al piso y destruirlos. Obviamente todos estos videos que hemos visto aquí, los dos que vieron acá y que les estoy comentando, se volvieron virales. Y esa viralidad trajo muchas consecuencias, no solamente a quienes son los protagonistas que allí aparecen en el mismo. En el caso colombiano ha habido muchos eventos. Uno significativo para mí es el de una señora que en Barranquilla, en un estado de alteración, decide empezar a gritar fuera de una iglesia y arrojar ladrillos o piedras contra esa iglesia, solicitando que dejaran salir a la que ella consideraba, o en ese momento decía que era la amante de su marido. Y obviamente unos transeúntes pasan por allí y la filman y alguien le dice, oye, te están filmando, cálmate. Y ella dice, no me importa que me filmen y pierde obviamente los estribos y sigue actuando. Ese video se sube a las redes y se vuelve absolutamente viral. Al día siguiente, cuando llega a su casa, observa cómo sus hijas, y ya estamos adentrando en el tema, llegan llorando del colegio. Esto que les estoy narrando es contado por ella misma en una entrevista que tampoco les reproduciré
por no revictimizar, insisto, diciéndole a la mamá que estaban muy tristes y que no querían volver al colegio porque simplemente le habían dicho o les habían dicho a sus hijas en el colegio que eran las hijas de la señora loca que salía en el video tirándole piedras a una iglesia. Esto nos lleva a la consideración de fondo. ¿Cuál es realmente la víctima que está detrás de estos videos virales? Muchas personas dicen, no, pero es que aquí no hay víctima. O tal vez la víctima es la mujer del marido que hemos expuesto públicamente. Aquí la víctima son los funcionarios de UNICEF que recogieron dinero por Palestina sabiendo que había muchas personas en Israel absolutamente ofendidas con eso. Aquí la víctima es la señora porque no le están dando los medicamentos que solicita. Pero ¿alguno de ustedes se ha detenido a pensar en los familiares de cada uno de esos protagonistas? Porque todos ellos se volvieron personajes públicos involuntarios. Y ese concepto es una gran importancia. Incluso tiene una connotación jurídica, que aunque no la trataré hoy, sí me referiré también a esas otras víctimas. Las otras víctimas son los familiares de ese señor, los familiares y las hijas de la esposa que encuentra a su marido con otra en el aeropuerto, los familiares y las hijas de esta, o los hijos y familiares de esta señora que se exalta en el aeropuerto en México que les comenté, donde todos van a ser ridiculizados, van a ser señalados, estigmatizados e incluso podrían hacerse muchos memes o GIF burlándose de la situación. Ese es el lado oscuro que no se ve a veces en las redes. Y va la primera pregunta que quiero dejarle a mis espectadores. ¿Qué interés tiene alguien en grabar algo como la vida privada de una persona que en un estado de ofuscamiento llega a un aeropuerto y encuentra a su marido o a su esposa con otra persona? ¿Es eso de interés público? ¿Es eso relevante? ¿Construye eso sociedad? ¿Mejora la condición humana de quien lo graba? ¿Mejora la condición humana de la que es grabada? ¿Mejora la condición y las situaciones de vida de los familiares de esa mujer que está siendo grabada y de todas las personas que intervienen en ese video que se vuelve viral? Y esa es la reflexión que les invito a hacer. Porque hay cosas que estoy de acuerdo en que pueden compartirse en las redes. Insisto, en mi opinión, donde hay dos abogados hay tres opiniones. Hay cosas que deben ser grabadas a mi juicio. ¿Cuál es la comisión de un delito en la calle? Pero que una persona o una pareja esté lidiando, discutiendo en la calle, obviamente sin que se esté cometiendo un delito como una agresión física o un maltrato, y simplemente decida alguien grabarlos y volverlo viral porque le parece gracioso. Y lo raro es que cuando usted coloca en TikTok aeropuerto con la amante, como yo lo puse allí, ustedes pueden verlo, usted encuentra una cantidad de comentarios al margen derecho en donde dicen qué chisme, qué buena nota, qué gracioso, etc. En el caso, por ejemplo, de la señora de México, es evidente que ahí había una destrucción, un daño, un bien ajeno por parte de la señora que decide simplemente saltar la baranda y empezar a destruir el establecimiento. Situaciones como esa pueden ocurrirle también a cualquiera, a usted, a mí. Hay situaciones en las cuales las personas pudieran perder el control. De allí la importancia de entender que todo el mundo tiene un teléfono celular en sus manos y que cada vez que usted se vuelva ese protagonista involuntario, ese protagonista de las redes, y que usted pierda esos estribos, no solamente está comprometiendo su imagen personal, profesional, social, sino también la de sus hijos, la de sus familiares, la de sus compañeros de trabajo. Aquí en Colombia también tuvimos el caso de un funcionario de migración que tuvo una discusión con una pasajera en el aeropuerto y que terminó insultándola y agrediéndola y que llevó incluso a que se iniciaran investigaciones contra ese funcionario, las consecuencias que de ello deriva simplemente el a veces perder el control en esas situaciones. Así que la próxima vez recuerde, acción, cámara y viralidad, tal vez sería la mejor manera de definirlo. Y es muy triste encontrarse con todas estas situaciones, pero hacen parte de la realidad. Eso es lo que yo hoy denomino simplemente el infierno en las redes. Y de eso será precisamente el tema de hoy, ese infierno. Ese infierno que padecen ¿quiénes?
todos los no involucrados en el video directamente que terminan siendo perjudicados por la viralidad de ese video. Y ese infierno en las redes nos lleva a la primera connotación, sin duda. La viralidad. ¿Qué es la viralidad? Pues es un fenómeno que se vuelve común, alimentado generalmente por el morbo de las personas que terminan incluso compartiendo cosas que no tendrían ni siquiera por qué compartir, que no les aporta nada el compartirlas y que terminan destruyendo la tranquilidad y la vida de las personas. Ahora, ¿por qué lo hacen? Especialmente porque se trata como de actos percibidos como socialmente inaceptables. O sea, como si perder el control, que obviamente no es de ninguna manera plausible, pueda ser de inmediato socialmente inaceptable. Habrá eventos en que lo es. En Colombia también pasó un evento de un vecino que vivía en un conjunto residencial que cada vez que se enfurecía con los celadores bajaba con un palo y un machete y los amenazaba y con un cuchillo y que terminaron los mismos residentes del conjunto filmándolo y grabándolo y hasta las mismas personas que rodeaban a toda esta situación para denunciar públicamente lo insoportable que se había vuelto este personaje. Y hoy en día me pregunto qué será de la vida de ese personaje y qué estarán haciendo sus hijos y sus hijas y su esposa y sus familiares y cómo será el percibido. Y si en las noches dormirá también pensando en las consecuencias de ese tipo de obrar o de actuar. Y no olviden, cada vez que usted está en un sitio público o privado, siempre hay alguien que tiene una cámara y puede estar grabándolo. Y eso puede volverse viral y eso puede traer muchas consecuencias, tristemente, a quienes no aparecen en el video. Es triste pensar que muchas veces el gran protagonista de esto ni siquiera terminan siendo las mismas personas que salen en los videos, sino ese morbo que, insisto, alimenta a las personas en querer compartir este tipo de cosas. Y yo invito a la reflexión a todas las personas que comparten esos videos en donde salen situaciones privadas o íntimas que son desgraciadas o situaciones incómodas o frustrantes o realmente situaciones que no deberían darse a conocer, que eviten compartir ese tipo de cosas y que piensen y se pongan en los zapatos de la persona que sale en ese video antes de compartirlo y se pregunten si eso contribuye realmente a mejorar socialmente un comportamiento digital razonable y si contribuye verdaderamente a su vida en algo. O simplemente hay que dejar que las redes se vuelvan esa alcantarilla donde todos vomitan sus odios, sus frustraciones, sus angustias, que no es lo que debe ser, sin lugar a dudas. Bien, frente a esto también hay que pensar que ese escarnio público es simplemente el esquema en el cual la persona termina siendo expuesta y criticada masivamente. Y hablando no solo de quien aparece como protagonista del video, sino también de los familiares, porque aquí ya entonces se encuentra el daño, y ese es el daño colateral al que me refiero, no solamente en el protagonista, sino también en todas esas personas que lo rodean. Y es un fenómeno devastador, en donde el cual las personas terminan siendo o terminan sintiéndose enjuiciadas públicamente de manera implacable, donde además no tienen oportunidad ni de defenderse, ni de explicar por qué estaban en esa situación de ira o qué los llevó a actuar de esa manera. Y insistimos, el impacto terminará siendo grandísimo, con el efecto de que todos ya sabemos que lo que pasa en las redes se queda en las redes. Y el cuidado que hay que tener precisamente con lo que se comparte. Estoy hablando de situaciones reales, noten que estoy hablando de videos, no estoy hablando de divulgación de hechos íntimos, pero también es aplicable al tema de divulgación de hechos íntimos en redes que alguien decide compartir. Ahora, los familiares de las personas que son viralizadas en este tipo de videos, obviamente por el comportamiento, experimentan un gran nivel de estrés y de angustia, y esa angustia además genera una vergüenza y un estigma social. En el caso, por ejemplo, de las hijas de esta persona que comenté en Barranquilla, terminan diciéndome, yo no quiero mamá volver siquiera al colegio porque yo no quiero seguir siendo el objeto de burlas de mis compañeras o de mis compañeros. Y esos sentimientos obviamente son exacerbados y son disparados y detonados en la medida en que más y más gente, sin ningún tipo de empatía ni de razón jurídica,
ni de razón socialmente encomiable terminan realmente distribuyendo este tipo de cosas. En mi oficina, que llevamos casos de redes por libertad de expresión o violación a la intimidad, siempre nos encontramos con ese lado oscuro también. Y nos da mucha tristeza porque lo he vivido de manera personal, o más bien profesional, al ver el dolor que eso transmite. Y la importancia que tiene precisamente que eduquemos a nuestros hijos en lo que deben compartir, que eduquemos a nuestros propios familiares, a cuando alguien que nos comparta algo que consideramos que verdaderamente no debía compartirse, también le manifestemos, oye, no creo que debieras compartir eso ni me ayuda o no me lo vuelvas a compartir porque no me hace ni sentir mejor, ni me hace un mejor ser humano, ni a mí, ni a ti, ni cosas como ese estilo. Entonces no hay que refugiar el supuesto humor en el dolor ajeno. Ojalá esta frase se les quede a todos aquellos que no generan empatía hacia el dolor ajeno y que es importante que la tengan, sin lugar a duda, porque estamos en un mundo donde cada vez es mucho más difícil encontrar ese elemento empático. Ahora, cuando estamos frente a este sistema del daño que se causa a los familiares, ese daño colateral, insisto, se requiere que haya algún tipo de apoyo emocional y psicológico. Y hay que hacerlo, sobre todo, no solamente con los menores de edad, también con los mayores de edad. Hay personas a las cuales puede darles muy, muy duro el ser víctimas de burlas en su oficina, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudios, ni hablar de los menores de edad. Importante crear esa red de apoyo, tanto en la familia y en la comunidad, enseñar el uso razonable y respetuoso de las redes sociales, eso es vital también para que se eviten estas situaciones y también esas comunidades son vitales para sobrellevar situaciones como esta. Los familiares además deben buscar ese asesoramiento legal, si es el caso, en los eventos en los que se perciba, por ejemplo, un acoso. Uno se pregunta si hay acciones legales para evitar que algo se viralice. La respuesta es no, no la hay. Porque una vez que el video se ha vuelto viral y se difunde, es virtualmente imposible detenerlo. Alguien me preguntaba en muchas de las charlas que le doy yo a algunos periodistas si acaso no es noticia pública lo que es viral. Y yo le volví a la pregunta diciéndole, ¿y si en ese caso supongamos que la viralidad se deriva de un video en el cual aparezca usted cree que es de interés público? Generalmente suelen guardar silencio cuando les devuelvo la pregunta en ese sentido. Aquí también hemos tenido casos de los famosos, usted no sabe quién soy yo, con las consecuencias que eso trae, con senadores, concejales, funcionarios de todo tipo, de alto rango, de bajo rango, que terminan indudablemente siendo los protagonistas de esas cosas llamadas de interés público. Entendemos, y desde el punto de vista jurídico, como abogado lo digo, que si bien no podemos entender esas situaciones concretas en las cuales esas situaciones concretas en las cuales se viraliza un contenido, habrá eventos en los que sí pudiéramos acudir a aquellas personas que retuitean, por ejemplo, cosas que son falsas. No hablo ya de videos. Eventos en los cuales, por dejar un comentario, alguien menciona algo que es falso y eso se vuelve viral y algún influencer lo comparte. En ese caso se pueden iniciar acciones legales contra ese influencer y contra quien divulgó lo que es falso, sin lugar a dudas. Caben no solamente acciones de tutela, sino que además si se prueba un daño, caben acciones de responsabilidad civil extracontractual para pedir la reparación del daño concreto. Como abogado que soy y una persona comprometida con las comunicaciones, los invito a ese proceso reflexivo y espero que esto que charlamos el día de hoy de alguna manera los invite a pensar y nos invite a tomar acciones propositivas en relación con el uso de las redes desde nuestro propio interior, así como a entender que hoy en día el famoso Big Brother, es decir, las cámaras y los ojos están siempre sobre nosotros. Soy Felipe Sánchez, abogado y comunicador por convicción. Muchas gracias.